Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 18. El Rey sin Corona de Arena 1. Una semana después, la Academia Ninja de Konoha era un hervidero de emoción reprimida. Las clases fueron suspendidas. Hoy fue el día del torneo anual de combate interclase, un crisol de talentos, un escenario para la ambición y, para los observadores de alto rango, un inventario en vivo de las futuras armas de la aldea. Después de su régimen de entrenamiento del amanecer, Ragnar llegó temprano. El ambiente era diferente. Desde su brutal desmantelamiento público de Uchiha Tsuki 3 meses antes, y los rumores susurrados de sus posteriores encounters encuentros, ella no era el refugiado invisible. Era una cantidad conocida. Una variable peligrosa. Un genio, susurraban algunos, tan formidable a su manera como Namikaze Minato o los prodigios Hyuga. Mientras caminaba por los senderos, sintió el peso de las miradas. Asombro, curiosidad, miedo y de algunas chicas en la multitud, un aleteo de interés que notó e inmediatamente descartó. Eran niños. Su admiración era tan significativa como la niebla de la mañana. Sus goles estaban grabados en piedra y sangre, mucho más allá de los aplastamientos del patio de la escuela. El formato del torneo fue brutalmente eficiente. Un sorteo de lotería para enfrentamientos, duelos de eliminación directa, ganadores avanzando hasta que surgió un campeón. Esto era mucho más serio que las clases rutinarias de combate. En esta época, con la guerra inminente, la estructura de la academia fue acelerada y dura. Los estudiantes de primero, segundo e incluso algunos de tercer año fueron mixtos. Un ingreso de primer año fue una declaración de extrema confianza o locura. Ragnar había estado inscrito durante 6 meses. Su entrada fue un desafío lanzado. Decenas de estudiantes se agolparon alrededor de los campos de entrenamiento principales, que se habían dividido en 5 estadios distintos. 4 canchas preliminares y una quinta arena central más grande reservada para las rondas finales y los observadores distinguidos. La ceremonia de apertura fue presidida por el propio hombre. Un silencio cayó, luego una ola de vítores entusiastas, cuando el tercer Hokage Sarutobi Hiruzen, vestido con sus túnicas blancas y rojas, subió a la plataforma central. Ragnar observó desde la multitud cómo la cálida y paternal mirada del hombre se extendía sobre el mar de rostros jóvenes y ansiosos. Vio la cruda adoración en sus ojos, en la mirada brillante y respetuosa de Minato, en las mejillas sonrojadas de los niños del clan. Este era el símbolo viviente de la voluntad del fuego. Hiruzen levantó la mano. Volvió el silencio, instantáneo y completo. El legado de Konoha vuela sobre las hojas, dijo su voz, resonante y segura. Esa voluntad reside en ti, los brotes frescos y verdes. Ustedes son el futuro de este pueblo. La voluntad del fuego arde en vuestros corazones. Lucha con espíritu. Por la prosperidad de Konoha, por la sucesión interminable de nuestra voluntad. El discurso fue corto, magistral. No fue una estrategia compleja. Fue un pararrayos emocional. La multitud estalló. Minato y otros parecían listos para cargar a la batalla en ese mismo segundo, con los corazones en llamas. Ragnar sintió que la ola de sentimientos se apoderaba de él, pero se rompió contra la base fría y analítica de su mente. El Hokage. Un pico de poder en este pueblo. Sin embargo, su mapa interno mostraba picos mucho más allá. Sombras como Madara, mitos como el sabio, extraterrestres como el Otsutsuki. El Hokage era una montaña, pero su ambición ya había avistado la estratosfera. El Haki del conquistador era el derecho de nacimiento de los reyes. A él se le había dado la semilla. Él lo cultivaría hasta convertirlo en un trono. Después del discurso del Hokage, los participantes fueron guiados a las 4 arenas preliminares para la lotería. Comenzó la eliminación.
El primer oponente de Ragnar era un estudiante de habilidad promedio que no pertenecía al clan, un estudiante de segundo año que parecía nervioso solo por compartir el ring con él. La pelea duró todo el tiempo que le tomó a Ragnar cruzar la distancia y lanzar un golpe único y controlado. El niño fue arrojado del ring, derrapando hasta detenerse, más conmocionado que herido. Estableció el patrón. Oponente tras oponente cayó. Una huelga rápida y cerrada. Un lanzamiento decisivo. A veces, un simple bloqueo aumentado de endurecimiento que destrozó su confianza junto con su ataque. Él era una fuerza de la naturaleza operando en una escala diferente. Estos eran duelos en el patio de la escuela. Tenía la memoria muscular de un luchador que había matado a un chunin de élite en un bosque iluminado por la luna. Algunos perdieron por completo al ver su nombre en el paréntesis. El rumor de su extraño poder había crecido con cada recuento. Enfrentarlo parecía menos una pelea y más como ofrecerse voluntario para una conmoción cerebral. Sin activar nunca el Haki de Conqueror, un aura de invencibilidad comenzó a aferrarse a él, una certeza silenciosa y escalofriante que impregnaba Arena One. Los chunin que supervisaban sus partidos los veían con una mezcla de admiración profesional e inquietud personal. Esto no era solo talento. Era una eficiencia perfeccionada y depredadora completamente ajena a un niño. A un lado, un toque de cabello rojo vibrante marcó la posición de Kusina. Ella victoriaba por cada victoria, sus puños bombeando aire, una alegría brillante y sin complicaciones en su rostro que estaba extrañamente en desacuerdo con el chico mortalmente serio en el ring. En el sexto combate, Ragnar avanza. El anuncio del procurador llegó temprano. La Arena 1 estaba terminada. Los otros partidos seguían avanzando, pero su campeón ya estaba decidido. Era el rey sin corona de la primera preliminar, esperando en frío silencio la próxima etapa. En la plataforma de observación elevada con vista a la arena central, el ambiente era más relajado, mezclado con interés profesional. Saltovirusen estaba de pie junto a la barandilla, una pipa que lanzaba penosas columnas de humo. Flanqueándolo había tres figuras que ya eran leyendas en ciernes, el futuro Sannin. Oh, alguien ya ha despejado su corchete. Trabajo rápido, comentó Tsunade, apoyándose en la barandilla con gracia informal, sus ojos escaneando los campos de abajo. Ja. Tiene que ser Minato. El chico es natural. Mi futuro aprendiz, te lo digo. Jiraiya retumbó, su risa bulliciosa dibujó algunas miradas. Se inclinó tanto sobre la barandilla en su entusiasmo que casi se cae de cabeza a la arena de abajo. Idiota. Tsunade se quebró, agarrando la parte trasera de su chaleco y arrastrándolo hacia atrás con una fuerza aterradora y sin esfuerzo. No necesariamente, intervino una voz suave y sibilante. Orochimaru se mantuvo un poco apartado, con una sonrisa pálida y serpenteante jugando en sus labios mientras sus ojos dorados y verticales seguían los movimientos de abajo. La previsibilidad es tan de aburrida. TCH. Es ese mocoso, Ragnar. Ya terminé. No es de extrañar, dijo Tsunade, un destello de algo. Orgullo, vejación. En su tono cuando vio a la solitaria figura de cabello oscuro caminando tranquilamente desde el polvo asentado de la arena 1. ¿Qué? No Minato. Jiraiya volvió a saltar a la barandilla, entrecerrando los ojos. Ragnar. El niño refugiado. Ragnar Orochimaru repitió el nombre, moviendo la lengua para mojar los labios en un gesto profundamente inquietante. Un espécimen interesante. Tanta brutalidad eficiente para alguien tan joven. Susurra de fascinating potencial fascinante. Tsunade lanzó una mirada de reojo a sus dos compañeros de equipo, el pervertido obsceno y bocazas y el científico frío y espeluznante, y reprimió un estremecimiento de cuerpo entero. Rodeado de monstruos. Pero sus ojos se detuvieron en el chico de abajo, que esperaba su próxima pelea tan quieto y concentrado como una espada esperando su vaina. Él también era un bicho raro, a su manera. Pero él era su tipo de bicho raro, del tipo que resolvía los problemas con una fuerza directa y abrumadora. Capítulo 19. El puño inflexible. La carnicería preliminar había terminado. De las 4 arenas, surgieron 4 nombres, grabados en sudor, Agayashi, en un caso, escalofriante eficiencia. Namikaze Minato. Hyuga Kagami. Yuyo Haru. Ragnar.
3 eran descendientes de los grandes clanes de Konoha, cuyo talento se nutría del legado y las expectativas. Minato fue la excepción, pero su conexión con la estrella en ascenso Jiraiya, y por extensión, el propio Hokage le otorgó un tipo diferente de pedigrí. Y luego estaba Ragnar. Ningún clan. Sin patrón. No hay legado sino las cenizas de un pueblo olvidado. Su nombre en la lista era una declaración cruda y solitaria. Estoy aquí solo por mí. Concursantes, sorteen sus suertes, instruyó el Chunin que presidía, con la voz baja. Ragnar metió la mano en el recipiente ofrecido, cerrando los dedos alrededor de un trozo de papel. Él lo desplegó. Hyuga Kagami. Frente a él, el prodigio Hyuga reveló su propia suerte, sus pálidos ojos Byakugan no revelaban nada. Se establecieron los corchetes. Primer combate, Ragnar vs. Hyuga Kagami. Segundo combate, Namikaze Minato vs. Yuyoaru. Primer combate, Ragnar contra Hyuga Kagami. Sello de confrontación. Se enfrentaron en el centro de la arena principal, ahora silenciosa, concluyeron todas las demás competiciones. El enfoque de la multitud era una presión tangible. Ragnar y Kagami unieron sus manos en el sello formal. El arco de un ninja, la promesa de una pelea con reglas, por muy delgadas que fueran. Vamos, Ragnar. La voz de Kusina, brillante y feroz, atravesó el silencio anticipatorio desde el margen. Incluso había reunido a algunos de sus jóvenes recién adquiridos en una sección improvisada de vítores. En el centro de la plataforma de observación, la audiencia de élite visto con diferentes grados de interés. Ha llegado el momento, pero frente a un Hyuga, el Byakugan es la pesadilla de los especialistas en Taijutsu. Esta es probablemente su límite, Jiraiya, opinó, todavía está amamantando a un leve rencor que su favorecido Minato no había sido el primero en finalizar. TCH. Tsuna de la que se burlan fue elocuente. Si solo el tonto, sabía que este niño había enterrado a una élite Uchiha Chunin. La subestimación es el primer paso a la fascinante de datos, Jiraiya, Orochimaru murmuró, su serpentina mirada fija en Ragnar. Este def desafía la categorización simple. El tercer Hokage no dijo nada, fumando su pipa. Vio al niño problemático, el arma potencial y la tormenta que se avecinaba, todo en una figura inmóvil de cabello oscuro. En el ring, el aire se tensó. Eres más fuerte de lo que esperaba, declaró Hyuga Kagami, su voz transmitía la tranquila arrogancia de su linaje. Pero yo no soy Uchiha Tsuki. El taijutsu en el que confías es inútil ante estos ojos. 2 Sub-Byakugan se activó. Venas abultadas alrededor de sus sienes y ojos, una red de poder y percepción. El mundo cambió para él. El cuerpo de Ragnar se convirtió en un mapa transparente de vías de chakras brillantes y puntos vitales de Tenketsu. Cada contracción muscular, cada flujo potencial de energía, quedó al descubierto. Contra un luchador de taijutsu puro, el Byakugan era un contador aún más absoluto que el Sharingan. Los Hyuga no solo predijeron, vieron el motor mismo del ataque y supieron cómo desmantelarlo. ¿Es así? Ragnar la respuesta era un tranquilo exhale. La teoría era sólida. Él simplemente no cree en teorías que no había sido probado en contra de su puño. El público celebró su aliento. ¿Cómo sería el luchador superar el ultimate anti-Brawler Rojo? Ragnar que la respuesta fue impresionante en su sencillez. No era la finta, no complicado juego de pies, ni el intento de eludir el Byakugan la ventaja. Él dio un paso adelante y lanzó un puñetazo. Armamento. Endurecimiento. Su puño derecho oscurecido al color de forjado de la medianoche. No solo se mueven a través del aire. Se separó de ella, una débil sonic rumble final en su estela como un trueno en el horizonte. 8 trigramas 64 palmas. Kagami se instaló en la base de Hyuga postura, pie derecho hacia adelante, con las palmas abiertas. Alrededor de sus pies, los débiles, contorno brillante de los 8 trigramas formación, brillaba la existencia en el suelo de la arena. Dentro de este campo, su puño suave de la potencia y la precisión fueron magnificadas. Él no se enfrentó al golpe de frente. Cuando el puño ennegrecido se cerró, el cuerpo de Kagami fluyó como el agua. Usando la visión del Byakugan, identificó el punto débil preciso y natural en la estructura muscular del brazo de carga de Ragnar.
Un tenketsu donde el flujo de chakra era más vulnerable a la interrupción. Su palma se movió, los dedos se apretaron en una mano de lanza, con el objetivo de golpear ese pequeño punto y cortar el poder detrás del monstruoso golpe. Ahí. La punta de su dedo golpeó en casa. Clink. El sonido no era de carne encontrándose con un punto de presión. Era el pimo agudo y agudo de una uña golpeando el acero bien templado. El rostro de Yuga Kagami, una máscara de triunfo concentrado, se rompió en pura y desconcertada agonía. ¿Qué? Su dedo no presionó un tenketsu. Se encontró con una superficie inflexible y dura de obsidiana. La fuerza de su propio golpe preciso, destinado a incapacitar, rebotó. Resonó un crujido repugnante. El sonido de su propio hueso del dedo rompiéndose contra la densidad imposible del brazo de Ragnar. ¡Aag! El grito de Kagami fue corto, agudo y lleno de más conmoción que dolor. Ragnar no hizo una pausa. La vacilación era la muerte. Cerró la distancia restante en un borrón. Tonto. Antes de que Kagami pudiera procesar el fracaso de la técnica suprema de su clan, un puño negro llenó su visión. Se enterró en su plexo solar. Tump. El aire salió disparado de los pulmones de Kagami en un jadeo silencioso y de boca ancha. La fuerza de la conmoción lo levantó de sus pies. Voló hacia atrás varios metros antes de arrugarse hasta el suelo polvoriento en un montón inerte, frío antes de caer al suelo. Silencio. Un profundo y resonante silencio envolvió la arena. El enfrentamiento había durado menos de 10 segundos. El sofisticado y venerado puño suave de Yuga, el pináculo de la precisión, se había vuelto irrelevante por lo que parecía ser Arnes dureza pura, estúpida e inamovible. El árbitro Chunin se acercó, revisó al inconsciente Kagami y luego miró a Ragnar. Sus ojos contenían una mezcla profunda e ilegible de asombro y cautela. Levantó la mano. Ganador. Ragnar. El hechizo se rompió. Una ola de murmullos, luego gritos, recorrió el alumnado. No fue solo una victoria. Fue un desmantelamiento. Una declaración. En la plataforma, la mandíbula de Jiraiya estaba prácticamente en el suelo. ¿Qué acaba de pasar? Tsunade se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Él lo golpeó. La sonrisa de Orochimaru se ensanchó, sus ojos brillaban con interés adquisitivo. Fascinante. Parece que su extraño poder no es simplemente fuerza. Es una forma de defensa absoluta y localizada. Una fortaleza viviente. Saltó y dio un largo y contemplativo tirón de su pipa. El niño problemático acababa de resolver un genio Hyuga. Elegantemente. Brutalmente. La tormenta a su alrededor iba a empeorar mucho, mucho. Comenzó el segundo combate, un regreso a las artes ninja más convencionales. Namikaze Minato se enfrentó a Yuyo y su potente genjutsu. Fue una batalla técnica muy reñida, la mente brillante de Minato y el ninjutsu adaptable deshicieron lentamente las ilusiones de Oharu hasta que encontró una oportunidad y aseguró una victoria limpia y respetuosa. Pero el eco de la primera pelea, ese golpe único que rompió el mundo, se apoderó de todo. Las finales estaban listas. Ragnar contra Namikaze Minato. El lobo solitario contra el chico dorado del pueblo. El objeto inmutable contra la fuerza imparable y brillante. Capítulo 20. El sonido del acero raspado después de la rápida e impactante derrota de Yuga Kagami, un modesto cofre del tesoro de plata, se materializó en el centro del anillo, visible solo para Ragnar. Lo reclamó con un pensamiento mientras caminaba hacia el costado, dejando atrás a la multitud murmurante. En un rincón tranquilo del recinto de la arena, cerró los ojos, regulando su respiración, afinando su cuerpo. La marea rugiente de la pelea, la mirada del Byakugan, el crujido de huesos en armamento Aki, el arrugamiento de su oponente se desvaneció en ruido de fondo. A su lado, Kusina charlaba emocionada, su rostro enrojecido por el triunfo vicario, su pequeño séquito de juniors haciéndose eco de sus vítores con cánticos entusiastas, aunque poco originales. Ragnar no escuchó nada de eso. Su atención estaba hacia adentro, en el nuevo cofre plateado. Lo abrió dentro del espacio de su mente. Una sola carta yacía dentro. La información fluyó. Afeitarse. Uno de los 6 poderes de la marina. Una técnica de movimiento de alta velocidad que se logra pateando el suelo docenas de veces en un instante.
La maestría permite la casi teletransportación. Requisito previo. Destreza física excepcional. Los principios del afeitado se grabaron en sus vías neuronales. Los grupos musculares precisos, la coordinación explosiva, la forma en que convertía la fuerza bruta de las piernas en explosiones cegadoras de velocidad. Afeitarse. Fue intrigante. Compartía espacio conceptual con la técnica del parpadeo corporal, pero donde el parpadeo se basaba en la manipulación de chakras y sellos manuales para el desplazamiento de corto alcance, el afeitado era física pura y sin adulterar. Fue la culminación de un cuerpo empujado más allá de los límites humanos. Un usuario de alto nivel del parpadeo corporal, como Shisui, podría lograr efectos similares a través del dominio de los chakras, pero la base era diferente. La base de Shabe era el cuerpo mismo. No pudo evitar el parpadeo de anticipación. ¿Cómo estaría a la altura de este arte de movimiento extranjero en un mundo de velocidad mejorada con chakra? Aprende a afeitarte. La carta se disolvió en motas de luz que se fusionaron con su ser. La técnica se volvió tan instintiva como respirar. Llamó a su panel. Anfitrión. Ragnar. Habilidades. Aki del Conquistador nivel 2. Observación Aki, nivel 2. Armamento Aki, nivel 3. Tornado, habilidad, nivel 2. Afeitarse, habilidad, nivel 1. Mejora. 100 exp, fruta del diablo. Tori Torinomi, modelo. Phoenix, nivel 2. Mejora. 1000 exp, experiencia. 420, 10.000. Derrotar a Yuga Kagami le había reportado casi 300 exp, lo que elevaba su total a 420. El salto al armamento de nivel 4 había restablecido su costo de actualización a 10.000 desalentadores, una montaña para escalar. Mejora el afeitado. 100 exp desaparecieron. Afeitado ascendió al nivel 2. La diferencia fue inmediata en su comprensión. El afeitado de nivel 1 fue una explosión. El nivel 2 fue una erupción controlada. El alcance efectivo se expandió a aproximadamente 20 metros en cualquier dirección, con una iniciación más aguda y explosiva. La trampa, como con todas las cosas en este mundo, era el combustible. Ejecutar el afeitado aquí atraería su chakra, al igual que el parpadeo del cuerpo. Era otra herramienta, pero una que imponía su mayor impuesto sobre su físico, un impuesto que su cuerpo mejorado con Aki estaba especialmente capacitado para pagar. Abrió los ojos. En el escenario principal, la segunda semifinal había concluido. Namikaze Minato salió victorioso, habiendo sobrevivido al genjutsu de Yuyo Aro en una batalla de ingenio y resiliencia. Minato ya estaba consumiendo una barra de raciones, sus movimientos eficientes restauraban su chakra con facilidad practicada. Después de un breve intervalo, Minato se acercó al supervisor. Examinador, estoy listo. ¿No necesita más tiempo de recuperación?, preguntó el Chunin, mirando al chico rubio. El último partido fue principalmente mental. Mis reservas de chakra son adecuadas, respondió Minato, ofreciendo esa sonrisa desarmante y radiante. Muy bien. El supervisor se volvió, su voz se amplificó para atravesar la silenciosa arena. El partido final del torneo ya está listo. Concursantes. Ragnar contra Namikaze Minato. A la arena, por favor. Un rugido estalló entre los estudiantes y profesores reunidos. Este era el choque que, sin saberlo, habían estado esperando. La fuerza enigmática y brutal contra el amado y brillante prodigio de la aldea. Ragnar volvió al ring, el polvo de su victoria anterior aún se asentaba en el aire. Se enfrentó a Minato a través del espacio abierto. Realmente no vi al niño llegar tan lejos. Pero esto termina aquí. Minato tiene esto, declaró Jiraiya desde la plataforma de observación, su confianza en su alumno, no oficial, inquebrantable. Minato, a sus ojos, ya estaba al nivel de Chunin en todo menos en el título. TCH. El exceso de confianza es un asesino lento e insidioso, replicó Tsunade, con los brazos cruzados, la mirada fija en Ragnar con una mezcla de valoración profesional y curiosidad personal. Tsunade, pareces peculiarmente interesado en este chico. Su extraño poder tiene un parecido pasajero con el tuyo, señaló Orochimaru, con su voz un susurro astuto. Oye, no enseñaste en secreto a ese mocoso, ¿verdad, Tsunade? No es de extrañar que sea un monstruo.
Eso no es justo. Jiraiya giró, señalando con un dedo acusatorio. Tonto. Idiota. En un movimiento fluido y aterrador, la mano de Tsunade salió disparada, agarró el dedo extendido de Jiraiya y el brazo unido, y se retorció. Crunch pop. Un sonido muy distinto, muy doloroso resonó en la plataforma. El rostro de Jiraiya pasó de la indignación a la agonía llorosa, y con los ojos muy abiertos en un nanosegundo. Su brazo colgaba en un ángulo nuevo y creativo. No tengo tiempo para enseñar mocosos molestos. Y tú, Orochimaru, deja de revolver la olla. Tsunade soltó a Jiraiya, quien retrocedió tambaleándose, acunando su extremidad dislocada con lamentables gemidos. Los Sannin de antes de la guerra, sus lazos aún fuertes, sus personalidades aún no completamente deformadas por los horrores venideros, existían en esta camaradería volátil y violenta. Orochimaru, a pesar de su creciente extrañeza, seguía siendo un camarada leal. Sabiamente dio un paso más lejos del furioso Tsunade. Saltó Hiruzen observó la jugada, con una sonrisa cariñosa y cansada, tocando sus labios detrás de su pipa. Son el futuro de Konoha. Debo creer que su vínculo se mantendrá. En la arena, Namikaze Minato le ofreció a Ragnar una sonrisa respetuosa y genuina. Ragnar. Es un honor enfrentarme a ti. Siempre supe que eras extraordinario. El honor es mío, Minato, respondió Ragnar, las palabras genuinas. En todo Konoha, Minato era quizás la única persona cuya decencia innata no se sentía contaminada por la política de clanes o las agendas ocultas. El chico que algún día se convertiría en el cuarto Kage y moriría por su aldea merecía ese respeto. Ragnar podía admirar al espíritu, incluso si nunca elegiría un camino tan sacrificado. ¿Están listos los dos concursantes?, llamó el procurador. Asintieron al unísono. Ragnar. Puedes hacerlo. La voz de Kushina, ferozmente partidista, volvió a sonar, provocando un leve rubor incómodo en las mejillas de Minato y un parpadeo de desconcierto en los ojos de Ragnar. El partido final Begins comienza. La mano del supervisor bajó. El silencio cayó, más espeso que antes. Ragnar hizo el primer movimiento. Por respeto al futuro Flash, no se contuvo. Mostraría toda la medida del poder que había reunido en las sombras. Su cuerpo parecía difuminarse en los bordes. Afeitarse. No la ráfaga completa de 20 metros, sino una carrera controlada de 6 metros que evitó por completo la aceleración convencional. En un momento se quedó quieto. Al siguiente, estaba a poca distancia de Minato, su puño derecho ya era un cometa oscuro y endurecido apuntando a la masa central del chico rubio. El aire se resquebrajó a raíz de su movimiento. La batalla final por la supremacía de la academia había comenzado no con un golpe de sondeo, sino con una declaración de fuerza abrumadora e inmediata. Capítulo 21. Choque de titanes. En el mundo de la Academia Ninja de Konoha, Namikaze Minato se situó indiscutiblemente en la cima. Los verdaderos genios poseían un resplandor que no podía ocultarse, preludio de las leyendas en las que se convertirían. Este era el chico que algún día atravesaría la tercera gran guerra shinobi como el destello amarillo y se convertiría en el Hokage más joven en la historia de Konoha. Su fuerza desafiaba el sentido común. Subestimarlo, aunque fuera por un momento, era invitar a una derrota total. Cada época tuvo sus protagonistas. Por ahora, eran los legendarios Sannin. Pero se acercaba el siguiente amanecer, y su heraldo era Namikaze Minato. Ragnar entendió esto. Por eso no ocultó nada de la campana de apertura. Este no fue un intento de aplastar a Minato instantáneamente, tal cosa era imposible. Fue una señal de máximo respeto, una declaración de que se tomaba este duelo con absoluta seriedad. Se levantó del suelo, la tierra compactada haciendo cráteres ligeramente debajo de su pie. Su cuerpo se lanzó hacia adelante como una bala de cañón, impulsado solo por pura fuerza física. Él no estaba usando afeitado todavía. Aún así, la velocidad bruta estaba mucho más allá de lo que sus compañeros en la academia podían reunir. Frente a él, Minato se movió. Su habitual expresión gentil desapareció, reemplazada por una solemnidad concentrada. En un movimiento fluido, su mano se sumergió en su bolsa ninja y emergió con un kunai, que empujó hacia adelante para enfrentar la amenaza entrante como una víbora llamativa. Clan.
El sonido del metal sobre la carne endurecida resonó en la arena repentinamente silenciosa. La escena se congeló. Ragnar y Minato estaban encerrados en su enfrentamiento inicial, con un puño negro endurecido presionado contra el borde reluciente del kunai. Chispas saltaron al aire desde el punto de contacto. Una onda de choque invisible emanó de los dos, levantando un anillo de polvo y arena que bañó las primeras filas de espectadores. Toda la audiencia pareció contener la respiración. Ni un solo ojo parpadeó, aterrorizado de perderse una fracción de segundo del monumental choque. Así que este es ese extraño poder, pensó Minato, frunciendo el ceño ligeramente. El impacto viajó por el kunai, atravesó el mango y llegó a su mano y brazo, haciendo que sus músculos cantaran con un dolor sordo. La vibración incluso sacudió sus órganos, pero no fue nada crítico. Con la adaptabilidad que lo definía, Minato cambió. Una sonrisa débil y competitiva tocó sus labios. Levantó la rodilla, apuntando a la sección media de Ragnar. La respuesta de Ragnar fue un espejo. Una rodilla endurecida se encontró con la de Minato con un ruido sordo sólido, el impacto tragado por el silencio tenso. Aprovechando la iniciativa, la mano libre de Minato se volvió borrosa. El kunai en sus garras tejió una tormenta de puñetazos y puñetazos, una ofensiva implacable destinada a abrumar. Los ojos de Ragnar, agudos de haki de observación, rastreaban cada movimiento. Cada uno de sus contraataques estaba revestido con el brillo negro del armamento, enfrentando el acero con la carne y ganando cada intercambio. Sin embargo, Minato los detuvo y los desvió a todos. Esto fue notable. Los oponentes anteriores, Uchiha Tsuki, Chunin Shirou, incluso Hyuga Kagami, habían sido sacudidos y destrozados por el extraño poder de los ataques endurecidos de Ragnar. Minato, sin embargo, los trató con calma. Por supuesto, Ragnar no estaba usando toda su fuerza de armamento. El nivel 2 había sido suficiente para destruir una bola de fuego de rango C. El nivel 3, desatado por completo, convertiría a kunai en polvo y a bones en polvo. Este fue un duelo, no una lucha por la supervivencia. Ese nivel de fuerza era innecesario. Pronto, Ragnar vio el método de Minato. Con cada golpe que bloqueaba o desviaba, Minato golpeaba sutilmente su pie trasero, transfiriendo la fuerza al suelo, que abollaba ligeramente bajo la presión. Una técnica de dispersión de fuerza. Por supuesto. Como se esperaba del futuro cuarto Kage. Sus fundamentos son impecables, reconoció Ragnar interiormente. En respuesta, simplemente presionó más. Su velocidad aumentó. El peso detrás de sus puñetazos aumentó. El comportamiento tranquilo de Minato se endureció. Su truco de dispersión manejó la mayor parte de la fuerza, pero no toda. El choque residual se estaba acumulando. Ahora, con Ragnar aumentando deliberadamente, la presión se hizo palpable. ¡Wosh! En un destello de perspicacia y velocidad, la figura de Minato desapareció en una nube de humo blanco, dejando que el último golpe de Ragnar se abriera paso por el aire vacío. Un jadeo colectivo recorrió las gradas, aturdido por el acto de desaparición del genio rubio. Demasiado lento, Ragnar. La voz de Minato era tranquila, viniendo directamente desde atrás. La punta fría de un kunai presionó contra la parte baja de la espalda de Ragnar. Puede que no rivalizara con el poder bruto de Ragnar, pero en velocidad pura y sin adulterar, Namikaze Minato era incomparable. Él no cedería ante nadie. En la plataforma de observadores. ¡Qué increíble velocidad! Tsunade respiró, inclinándose hacia adelante. Ella no esperaba que la niña rubia fuera tan buena. Ragnar parecía genuinamente acorralado. ¡Ja! ¿Ves eso? Ese es mi chico. Jiraiya se jactó, hinchando el pecho. Jejeje. Minato es de hecho un prodigio, respondió Orochimaru, con sus ojos serpentinos fijos en la arena. Esa es una aplicación avanzada del parpadeo corporal, ejecutada sin sellos. Pero Jiraiya, este es el talento innato de Minato. No dores tu propia reputación. Su mirada, sin embargo, se detuvo en Ragnar. Sintió una emoción de anticipación. ¿Cómo resolverás esto, pequeño monstruo? Bueno, Jiraiya se rascó la cabeza, castigado. Le había dado consejos a Minato, pero el chico aún no era oficialmente su alumno, ni siquiera se había graduado.
La destreza actual de Minato fue casi en su totalidad forjada por él mismo. Abajo en las gradas, los estudiantes estallaron en una charla emocionada, asombrados por el movimiento parecido al viento de Minato. Con el kunai contra su espalda, la cara perpetuamente fría de Ragnar hizo algo inesperado. Se curvó en una sonrisa tenue, casi espeluznante. Minato, dijo, con la voz lo suficientemente baja como para que solo ellos dos pudieran escuchar. ¿Estás seguro de que me atrapaste? ¿Qué? Los ojos de Minato se abrieron. Una advertencia primordial gritó en su mente. El instinto anuló el pensamiento, e impulsó al kunai hacia adelante. ¡Wosh! El Ragnar ante él se difuminó, brilló y se disolvió. No era un clon. Se trataba de una mera imagen posterior, un fantasma detrás de la izquierda, porque el cuerpo original se había movido tan rápido que temporalmente dejé engañar el ojo. Distraído. La voz indiferente vino esta vez al lado del oído de Minato. Un puño negro, envuelto en un vórtice de aire comprimido blanco, ya estaba a medio camino de su costado. Este era el verdadero poder del armamento de nivel 3, no solo la defensa, sino la fuerza ofensiva magnificada a niveles monstruosos. El aire alrededor del puño gritaba en señal de protesta, el viento generado era lo suficientemente agudo como para picar la piel. Demasiado rápido. No se puede esquivar. Minato la mente procesa la crisis en un microsegundo. Su única opción era la de bloque. Él se cruzó de brazos, kunai acabó la defensiva antes que él, y reforzadas. Crack. La endurecido puño destrozado el kunai como si fuera de cristal. El seguimiento fue devastador. Una abrumadora fuerza, como un deslizamiento de tierra, se estrelló contra Minato la guardia. Sintió que sus pies se levantaban del suelo. El mundo se convirtió en un borrón de luces del cielo y la arena cuando fue lanzado hacia atrás como un muñeco de trapo desechado, estrellándose contra la tierra en una caída de polvo y extremidades. Un silencio aturdido, luego un rugido de incredulidad estalló entre la multitud. La inversión fue demasiado repentina, demasiado violenta. La sonrisa orgullosa de Jiraiya desapareció, reemplazada por una profunda preocupación. Este chico, también domina una técnica de movimiento extrema. Exclamó Tsunade, sus ojos brillaban con feroz interés. Era diferente del Shunshin. Más crudo, más explosivo, completamente dependiente del poder físico. Jejeje. Oh, esto es encantador, siseó Orochimaru, su sonrisa se ensanchó. En el campo, Ragnar se puso de pie, con el puño aún extendido. Él no celebró. Ningún triunfo se mostró en su rostro. En cambio, su expresión se volvió más solemne. Su observación aquí, pasiva y siempre vigilante, susurró una advertencia. La crisis no se había desvanecido. Él tenía razón. Un segundo después, la escena volvió a cambiar. Puff. El cuerpo de Namikaze Minato tirado en la tierra se transformó en una sección de troncos astillados. Técnica de sustitución, murmuró Ragnar, su asombro por su oponente crecía. Pero si Minato no estaba aquí, y no se había alejado visiblemente, solo había un lugar donde podía estar. Ragnar la cabeza bruscamente hacia arriba. Allí, en el aire por encima de la arena, fue Namikaze Minato. Él había usado el momento del impacto y la nube de polvo para ejecutar la sustitución y lanzarse hacia el cielo. Sus manos ya estaban un efecto de desenfoque, el tejido a través de la mano de los sellos con una velocidad que era deslumbrante a la vista. 6, 12. Los sellos se completaron en el espacio de un solo latido del corazón. Jabalí. Ram. El mono. Caballo. Ram. Serpiente. Sello. Shuriken sombra clon técnica. De su bolsa, Minato arrojado a un único estándar de Shuriken. Mientras volaba, se multiplicó. 1 se convirtió en 10. 10 se convirtieron en 100. Un ensordecedor enjambre de metal giratorio borró el sol, una tormenta descendente sin espacio para escapar. Había elegido el aire para que este ataque específicamente para cortar todos los ángulos de retiro. Su tácticamente fría y analítica, incluso bajo la inmensa presión, era un arma en sí misma. Comentarios Namikaze Minato era un genio. Pero Ragnar era un monstruo. Y los monstruos se especializaron en aplastar trucos inteligentes y planes brillantes bajo los pies. Capítulo 22. El botín del vencedor. Brillante, Minato.
En la plataforma de observación elevada, gritó Jiraiya, su preocupación anterior reemplazada por euforía. Una sustitución para anular un golpe fatal, seguida de una maniobra aérea para desatar una técnica de alto nivel. La mente táctica era impecable. Más impresionante aún, el ninjutsu en sí mismo no era un simple truco de la academia. En los pergaminos oficiales, la técnica clon de sombras Shuriken se clasificó como un ninjutsu de rango A en el combate shinobi real, era un arte destructivo a gran escala. Un solo shuriken multiplicándose en decenas de miles, una tormenta letal de metal. Para Namikaze Minato, una estudiante que ni siquiera se había graduado, dominar una técnica de rango A era un testimonio de un talento que rayaba en lo inimaginable. Ejecutar una sustitución bajo ese tipo de presión, en ese instante ese es un instinto aterrador, admitió Tsunade, con los brazos cruzados. Incluso ella tuvo que reconocer el fenomenal don shinobi del chico rubio. Era único en su clase. ¡Ja! Este es el futuro de nuestra Konoha. Hiruzen Sarutobi, el tercer Hokage, sonrió con genuino orgullo, las líneas alrededor de sus ojos se arrugaban. Su alegría era personal. La técnica Shuriken Shadow Clone era uno de sus propios jutsu característicos. Mirando a Minato, vio un destello de su yo más joven, aprendiendo al lado del segundo Hokage en los campos empapados de sangre de una guerra pasada. Parece que el resultado de este partido está resuelto, declaró Jiraiya, aunque su tono tenía más esperanza que certeza. Aunque odiaba admitir que Jiraiya tenía razón en todo, Tsunade no pudo evitar que el nudo de preocupación se le apretara en el estómago mientras veía a Ragnar. La fuerza y compostura que mostraba Minato lo colocaba firmemente al nivel de Chunin, muy lejos de los arrogantes poseedores de linajes como Uchiha Shirou. Este era un oponente de un calibre completamente diferente. Los estudiantes que rodeaban la arena estaban más allá de los comentarios. Este fue un compromiso shinobi perfecto para los libros de texto. Las transiciones fluidas entre taijutsu, movimiento a alta velocidad y sustitución, ahora coronadas con el espectáculo de un jutsu de rango A fue impresionante. Muchos se sentaron atónitos y asombrados en silencio. Independientemente del resultado final, esta batalla sería recordada, hablada en voz baja como un clásico. Y la situación en el campo se mantuvo volátil, capaz de cambiar en un solo suspiro. La técnica de Minato completó su descenso. El cielo fue borrado por el metal giratorio, una red cacofónica y reluciente que dejó a Ragnar sin espacio para retirarse, sin ángulo para escapar. A un lado, Kusina miraba, con los nudillos blancos donde apretaba los puños, con el corazón golpeando una oración frenética contra sus costillas. Señor Ragnar, eres un oponente formidable, dijo Minato en voz baja mientras aterrizaba, con expresión seria y respetuosa. Pero debo ganar este duelo. Rodeado por la perdición descendente de 100 shurikens, el mundo de Ragnar se redujo a un punto de perfecta calma. Le vendría bien afeitarse. Una sola ráfaga de velocidad lo llevaría fuera de la zona de muerte de la técnica. Pero descartó el pensamiento al instante. Fue un retiro. Una evasión. Iba en contra de todo lo que él era, de todo lo que exigía su camino. Creía en un principio. Abrumar todos los métodos con fuerza absoluta. No importa cuán inteligente o intrincado fuera el ataque, frente al poder absoluto, no era más que una burbuja. Bonita, frágil y condenada a estallar. Armamento a endurecerse, susurró. Su brazo derecho, desde el puño hasta el codo, estaba revestido con la impenetrable laca negra de Armamentaki. Apretó el puño. Los músculos, ya densos por el entrenamiento inhumano, se hincharon aún más. Un aire condensado de vapor blanco y reluciente y energía que escapaba envolvió la extremidad oscurecida. Su cuerpo se enroscó, doblándose como un arco dibujado, cada tendón y fibra acumulando energía potencial. Un tenue y feroz tono rojo recorrió su piel, el signo de su sistema, un físico aumentado empujado al borde del abismo. Nivel 3. Armamento. Puño de hierro. Con un rugido gutural que atravesó el zumbido de los shurikens, desató el poder acumulado. Él no golpeó a los shurikens. Golpeó el aire entre ellos. ¡Boom! La detonación no fue de fuego, sino de pura fuerza conmocionadora. Era el sonido de un trueno dado forma, del rugido de un tigre multiplicado por 100. ¡Crack!
Desde su puño, una ola de poder aterradora e invisible se disparó hacia el cielo. Fue una avalancha desbocada a la que se le dio dirección, un dragón furioso ascendiendo. El mismo espacio a su alrededor parecía deformarse y estancarse. Los 100 shuriken, a mitad del descenso, se estremecieron y permanecieron inmóviles durante un solo latido imposible. Luego, destrucción. A simple vista, los shurikens principales se arrugaban, finas grietas en telarañas atravesaban sus superficies antes de romperse por la mitad. La ola golpeó el cuerpo principal del enjambre. ¡Boom! El cielo lleno de un rango de sombra clones se reunió un edificio, una fuerza irresistible. Ellos no fueron desviadas. Ellos fueron destruidos. Destrozó en inofensivas las nubes de hierro astillas y el polvo que patereda abajo sobre la arena metálica lluvia, brillante inútilmente bajo el sol. Silencio. Una profunda, y el silencio absoluto se tragó todo el campo de entrenamiento. Se podía oír el susurro de una hoja en la distancia de los árboles. El rango de Shuriken sombra clon técnica había sido borrado por un puñetazo. ¿Fue esto algo un estudiante de la Academia Ninja podía hacer? Soy posible. Minato murmuró, sus brillantes ojos azules muy abiertos de incredulidad, su mente luchando por procesar la herejía visual que acababa de presenciar. Nada lo es, dijo una voz fría, llegando a su oído una fracción de segundo antes que su dueño. Afeitate. En un estallido de velocidad que dejó imágenes residuales, Ragnar estaba a su lado. El borde frío de un kunai descansaba ligeramente contra la garganta expuesta de Minato. En ese momento, se había terminado. Minato había usado el parpadeo corporal, la sustitución y un ninjutsu de rango A en rápida sucesión. No importa su prodigioso talento, su chakra se reserva casi se había agotado. Incluso si él podría reunir la velocidad de deslizamiento de esta retención, para continuar sería inútil. Sintió el último de su tensión de drenaje de distancia, sustituido por un cansado, honesto aceptación. Él bajó su cabeza, una débil sonrisa irónica de tocar sus labios. Yo lo sé pierdo. Una reacción retardada, luego un alboroto. El estadio estalló. Ruido, vítores y gritos de incredulidad se fusionaron en un muro de sonido. El primer verdadero genio de la nueva generación había sido coronado, y su nombre no era el que todos esperaban. El rostro de Ragnar seguía siendo una máscara plácida, pero su mente era todo menos tranquila. Din. Experiencia más 20. Din. Experiencia más 50. Din. Experiencia más 100. Din. Experiencia más 200. Din. Experiencia más 400. Notificación tras notificación brilló en su visión mental. La cuenta final de su duelo con Namikaze Minato, el protagonista de esta época, incluso ahora, fue de más 1400 puntos de experiencia asombrosos. Empequeñecía la recompensa por matar al Chunin Uchiha Shirou. El sistema valoraba claramente la calidad del oponente, no solo la letalidad del resultado. Y eso no fue todo. Cuando Minato se rindió formalmente, un reluciente cofre del tesoro plateado se materializó en la tierra quemada de la arena, visible solo para él. Con un pensamiento, lo guardó en el espacio de su sistema, la emoción del botín potencial un fuego silencioso en su pecho. Bajó el kunai, lo enfundó y se volvió hacia el aturdido examinador Chunin. Su voz atravesó el persistente estruendo. Instructor. ¿Puedes anunciar el resultado? El maestro se sacudió, luego tartamudeó, encontrando su voz oficial. El ganador del campeón del torneo de la academia es Ragnar. El rugido de la multitud alcanzó un punto álgido. Namikaze Minato se dio la vuelta y salió de la arena, con los hombros ligeramente caídos, el peso de una primera derrota significativa se posó sobre él. Genio era, pero la pérdida era un maestro nuevo y amargo. Ragnar no le prestó atención. Su camino era hacia adelante, nunca al lado. Comenzó a caminar hacia el borde del campo, solo como siempre. No llegó muy lejos. Ragnar. Uzumaki Kusina vino corriendo hacia él, una marea de cabello rojo brillante y alegría desenfrenada, seguida por una pequeña pandilla de niños más jóvenes de la academia con los ojos abiertos que parecía haber adoptado como un escuadrón animador. Estuviste increíble. ¿Increíble?
Ella gritó, su rostro iluminado con un orgullo que era completamente para él. Sí, jefe. Eso fue lo más genial de la historia. Un niño que lloraba por la espalda gritó, con los ojos brillando con adoración de héroe. Jefe. Ragnar repitió, el título desconocido le provocó una leve burla involuntaria. No fue del todo una risa, pero fue algo. Pero al mirar el rostro radiante y sonrojado de Kusina, y el grupo de niños rebotando con genuina emoción por su victoria, algo cambió. En la fortaleza helada y aislada de su corazón, una sola piedra se calentó. La perpetua frialdad de sus rasgos se suavizó y, por un breve segundo, una sonrisa genuina y gentil tocó sus labios. El efecto en la multitud circundante, particularmente en las chicas más jóvenes, fue instantáneo. Estallaron suspiros y chillidos amortiguados. La fría y hermosa sonrisa de Víctor era un arma para la que no estaban preparados en absoluto. En la plataforma de observación, la atmósfera era diferente. Ese chico es excepcional. Permanecer en la academia es una pérdida de tiempo, declaró una voz nueva y ronca desde la entrada. El tono fue plano, autoritario, sin dejar espacio para el debate. Él pertenece a Roth. Allí estaba parado un hombre con el rostro severo y desgastado y la cabeza de canas puntiagudas, con un ojo vendado. Su presencia parecía absorber el calor del aire. Al verlo, las expresiones de los tres Sannin se endurecieron. La orgullosa sonrisa de Hiruzen saltó y desapareció, reemplazada por el severo semblante del Hokage. Se volvió, con la voz firme y definitiva. Danzo. ¿Cuál es el significado de esto?